Crecí creyendo que la familia era lo primero. Mis padres, Paula y Steven, inculcaron este mantra en mí desde que tengo memoria. Cada cumpleaños, cada fiesta, cada cena dominical estaba impregnada con el mismo mensaje. La familia es todo lo que tenemos, Vanessa. Nos mantenemos unidos en las buenas y en las malas. En aquel entonces, lo creía. Era fácil, sobre todo cuando era demasiado joven para entender lo que realmente significaba, en las buenas y en las malas. Cuando cumplí 30 años, mis padres se habían entrelazado tan profundamente en mi vida que no podía distinguir dónde terminaban sus necesidades y empezaban las mías. No estaba casada, demasiado exigente, decía mi madre, y mientras construía una modesta carrera en la planificación de eventos, la mayor parte de mi dinero y tiempo parecía orbitar en torno a sus crisis financieras. Siempre había algo, la caldera descompuesta, una factura médica inesperada, o su viejo auto que finalmente se rendía. Vanessa, suspiraba dramáticamente mi madre por teléfono, lamentamos molestarte de nuevo, pero la plomería se nos ha desbordado en el sótano. No me imagino cuánto costará esto. La primera vez que transferí $1,200 a su cuenta, mi madre lloró por teléfono, llamándome su ángel salvador. Me sentí orgullosa, incluso necesaria. Se sentía bien asumir la responsabilidad por ellos, ser su salvavidas. Me habían dado todo al crecer, ¿no? Solo era justo corresponder. Pero las emergencias no paraban. Y con cada llamada, las peticiones crecían. Mis padres estaban jubilados y se habían mudado de la casa familiar a un condominio más pequeño que juraban que era más económico. Sin embargo, de alguna manera, no podían llegar a fin de mes. Estamos estirados hasta el límite, cariño, decía mi papá, con la voz cargada de culpa. Las recetas de tu madre son tan caras, y nuestro fondo de jubilación prácticamente se ha agotado. Venderíamos el auto, pero entonces ¿cómo la llevaríamos a sus citas médicas? No tenía tiempo para dudar. Trabajaba a tiempo completo, a menudo trabajando hasta tarde para asegurarme de tener suficiente para ayudar a la familia. Me salté vacaciones, pospuse comprar un departamento más bonito, y renuncié incluso a la idea de comenzar mi propio negocio. Mis padres eran mi responsabilidad. Nadie más los iba a ayudar, y sus voces suplicantes me atormentaban cada vez que intentaba decir que no. No ayudaba que de vez en cuando sacaran la carta de la culpa. Si tu abuela aún estuviera viva, lamentaba mi madre en sus momentos más dramáticos, estaría tan orgullosa de cuánto sacrificas por nosotros. Siempre creyó en cuidar a la familia. Estás haciendo lo correcto, Vanessa. A veces me permitía sentir frustración, pero la culpa siempre triunfaba. Cada vez que pensaba en rechazarles, recordaba las historias que mi madre amaba contar sobre cómo trabajó en 2 empleos para darme clases de piano o cómo mi papá vendió su guitarra preciada para pagarme los frenos. Estaba segura de que les debía algo. Para cuando llegó la pandemia, mi apoyo financiero se había convertido en una rutina mensual. El alquiler, las utilidades y, a veces, los comestibles se canalizaban en silencio de mi cuenta a la suya. Mis padres no paraban de darme las gracias. Estaríamos en la calle sin ti, cariño, decía mi papá, con lágrimas en la voz. Y luego estaba su estilo de vida. Mientras yo recortaba gastos donde podía, renunciando al ads, empacando mi almuerzo, tomando transporte público, mis padres no parecían hacer los mismos sacrificios. No se excedían, pero mi madre nunca faltaba a una cita en la peluquería, y mi papá seguía jugando al golf cada sábado por la mañana. No me parecía del todo justo, pero lo racionalizaba. Ellos eran mayores, merecían algunos lujos en sus años dorados. Al menos, eso me decía a mí misma. Las grietas en su narrativa empezaron a mostrarse una tarde de sábado. Había pasado por su condominio a dejarles algunos comestibles, con las bolsas hurgando mis manos mientras luchaba para pasarlas por la puerta. Mi madre, encaramada en el sofá con reflejos recién hechos y un vestido de flores, me sonrió radiante. Gracias, cariño, trinó. No sé qué haríamos sin ti. No se ofreció a ayudarme con las bolsas, pero ya estaba acostumbrada. Mi padre apareció del balcón, donde había estado sentado con su teléfono. Vanessa, exclamó, iluminándose como un árbol de Navidad. Estábamos hablando de ti. ¿Supiste que los Anderson se van de crucero a las Bahamas el próximo mes? ¡Qué afortunados! Debe ser agradable, murmuré, dejando las bolsas en la encimera. Me dolían los brazos, pero seguí adelante con el dolor. Supongo que tendré que vivir a través de ellos. Ninguno de los dos pareció oírme. Mi madre ya estaba en su teléfono, navegando por Instagram. Se rió, mostrándole algo a mi padre, quien respondió con una carcajada. Parecían despreocupados, felices, incluso. Una extraña y molesta sensación se asentó en mi estómago al observarlos. ¿Cómo podían estar tan relajados, tan ligeros? Lo atribuí a mi propio estrés y lo dejé pasar. Aún así, mientras conducía a casa esa noche, no pude deshacerme de la extraña sensación de que algo no estaba bien.
Y no pasaría mucho tiempo antes de descubrir cuán profunda era la traición. Todo comenzó con un toque inocuo en la pantalla de mi teléfono, una notificación de Instagram de la tía Lila. La tía Lila no era precisamente experta en redes sociales, así que me sorprendió que hubiera publicado algo. Curiosa, abrí la aplicación para ver qué había compartido. La imagen se cargó lentamente, revelando un paisaje de playa soleada, aguas cristalinas, y 3 personas sentadas en tumbonas bajo una sombrilla a rayas. El pie de foto decía: no hay nada como un tiempo en familia en el paraíso. Tan agradecida con mi hermana Paula y su esposo Steven por invitarme a esta lujosa escapada. Salud por los recuerdos. Me quedé mirando la foto, con la mente luchando por comprender lo que veía. Allí estaban, mis padres. Mi papá, sorbiendo un cóctel y con gafas de sol, parecía no tener una sola preocupación. Mi madre, vestida con un elegante pareo blanco y un sombrero de ala ancha, sonreía ampliamente con el brazo en la tía Lila. Parecían radiantes, como si no hubieran pasado los últimos años llorándome por facturas vencidas y electrodomésticos rotos. Parpadeé, deslizándome por la publicación de nuevo, con la esperanza de haber leído mal. Pero no, los comentarios lo confirmaban. Hermoso lugar, ¿en qué resort están? Oh, Paula y Steven se ven increíbles. El paraíso les sienta bien. ¡Qué envidia! Me encanta que vistan igual. El pecho se me apretó, y una ola helada de incredulidad me invadió. ¿Paraíso? ¿Resort? Me habían dicho que estaban tan quebrados que ni podían arreglar un grifo con fugas la semana pasada. Hice clic en el perfil de la tía Lila y me deslicé por sus publicaciones recientes. Una tras otra, pintaban un cuadro de indulgencia, cenas lujosas, un tour en barco e incluso una excursión de snorkel. Mis padres aparecían en casi cada foto, sonriendo, riendo y absolutamente despreocupados. No podía respirar, mis dedos temblaban mientras cerraba la aplicación y me quedaba mirando en blanco la pared de mi sala. Esto tenía que ser un error. Tal vez no era reciente. Quizás era algún tipo de recuerdo de unas vacaciones pasadas que la tía Lila recordaba. La desesperación me apretaba el pecho mientras volvía a abrir la aplicación y verificaba las marcas de tiempo. Se había publicado esa mañana. La cronología encajó como un cruel rompecabezas. Mis padres no estaban ahogados en problemas financieros, estaban bebiendo mojitos en una playa. Pensé en las bolsas de comestibles que había llevado a su condominio, sus súplicas de ayuda con facturas interminables, y todas las veces que me habían hecho sentir culpable para recortar en mi propia vida. Me sentí como una tonta. Antes de poder detenerme, llamé a mi madre. Contestó al segundo timbre, con la voz ligera y despreocupada. Vanessa, qué agradable sorpresa, querida. Mi voz sonó tensa. Hola, mamá, ¿qué estás haciendo? Oh, nada, solo relajándome en casa. Su tono era casual, como si no acabara de ser expuesta como una mentirosa. ¿En serio? Porque acabo de ver la publicación en Instagram de la tía Lila. El silencio fue ensordecedor. ¿Instagram? Finalmente dijo, con la voz vacilante. Oh, ya sabes cómo es la tía Lila, siempre está publicando fotos viejas. No es vieja, mamá. Se publicó esta mañana. Mi voz se quebró, la frustración brotando. Estás de vacaciones de lujo, ¿no es así? Ella vaciló, y casi podía oír cómo en su mente se esforzaba por darle la vuelta a la historia. Vanessa, no es lo que crees. Lila insistió en invitarnos. Ya sabes lo generosa que es. ¿Generosa? Ella lo llamó tu invitación. Mis palabras salieron en un grito ahora. ¿Tienes idea de lo mucho que he trabajado para ayudarte? He estado saltándome vacaciones, ahorrando cada centavo y viviendo con austeridad porque decías que estabas en quiebra. Vanessa, cálmate, intervino mi papá, ya en la línea. No queríamos herirte, esto fue solo una pequeña escapada. ¿Una pequeña escapada? Mi voz vaciló y mis manos se apretaron en puños. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Cuántas vacaciones han tomado mientras yo pagaba sus cuentas? Cariño, nosotros. No los dejé terminar. Colgué, con el corazón palpitante. Las lágrimas esbocaron mis ojos, pero la ira rápidamente se impuso a la tristeza. Esto no era solo una traición, era explotación. Había renunciado tanto por ellos, y ellos me habían usado. Pero ya no más. Los primeros días después de descubrir la verdad, fueron un torbellino de ira, dolor e incredulidad. Mi teléfono sonaba con llamadas y mensajes de mis padres, pero los ignoraba todos. ¿Cómo podían siquiera empezar a explicar esto? Cada vez que pensaba en sus despreocupadas sonrisas en las fotos de Instagram de la tía Lila, el estómago se me revolvía de furia. Pasaba las noches revisando sus cuentas en redes sociales, cuentas que antes no me molestaba en mirar porque, bueno, estaban en quiebra. Pero ahora, miraba con ojos nuevos. Los patrones eran obvios. Mi madre había publicado fotos de escapadas acogedoras, que claramente fueron tomadas en resorts lujosos.
El Facebook de mi padre estaba lleno de fotos de torneos benéficos de golf en exclusivos clubes de campo. Habían curado cuidadosamente su presencia en línea, mezclando indulgencias con actualizaciones mundanas para no levantar sospechas. Cuando no podía dormir, recurría a sus finanzas. Como la hija responsable que pagaba sus cuentas, tenía acceso a su banca en línea. No tardé en ver a dónde iba el dinero. Tratamientos de spa, restaurantes de lujo, agencias de viajes y tiendas boutiques, todo mezclado con los pagos de servicios que yo había estado subsidiando. La audacia era asombrosa. Al tercer día, necesitaba respuestas. Llamé a mis padres, exigiendo que se sinceraran. Llegaron a mi apartamento luciendo avergonzados pero extrañamente desafiantes, como si intentaran convencerse a sí mismos de que no habían hecho nada malo. Mi madre apretaba su bolso de diseñador, una compra que aparentemente había financiado yo, y mi padre permanecía con las manos metidas en los bolsillos, evitando mi mirada. Vanessa, lamentamos que te enteraras de esta manera, comenzó mi madre, su voz cargada de insinceridad. Pero debes entender, nosotros merecíamos esos descansos. ¿Descansos?, repetí, incrédula. ¿Te refieres a las vacaciones que tomaron mientras me suplicaban que pagara el alquiler y los comestibles? Cariño, no es así, intervino mi padre. Hemos estado bajo tanta presión. Y honestamente, no pensamos que nos entenderías si te lo dijéramos. Me reí con amargura. ¿Entender? Tienes razón. No entiendo cómo pudieron mentirme durante años. ¿Cómo pudieron hacerme sentir culpable para sacrificar mi propia vida por sus supuestas crisis financieras mientras se la pasaban de fiesta? El rostro de mi madre se torció con indignación. No es que te obligáramos, Vanessa. Tú lo ofreciste, y además, la familia se supone que se apoya mutuamente. Eso es recíproco, le corté. Yo los he estado apoyando mientras ustedes me mentían a la cara. ¿Se dan cuenta siquiera de lo que he dejado de hacer por ustedes? ¿O simplemente no les importa? Claro que nos importa, dijo mi padre, con la voz temblorosa. Lo sentimos, ¿de acuerdo? Pero no podemos deshacer lo que ya pasó. Sigamos adelante. ¿Seguir adelante? Lo miré, con la ira hirviendo. No, no vamos a seguir adelante como si esto nunca hubiera pasado. Necesitan responsabilizarse de lo que han hecho. Mi madre cruzó los brazos, con el tono endurecido. ¿Qué quieres que hagamos, Vanessa? ¿Que pidamos tu perdón? Ya dijimos que lo sentimos. ¿Qué más quieres? No podía creer su desfachatez. Quiero que empiecen a comportarse como adultos en lugar de sanguijuelas. He terminado de pagar sus cuentas. Ustedes pueden arreglárselas. Por primera vez, se vieron genuinamente asustados. Vanessa, no puedes simplemente dejarnos de lado, dijo mi padre, con la voz en aumento. Dependemos de ti. Exactamente, respondí, helando la voz. Y eso se acaba ahora. Si son tan buenos financiando vacaciones, seguro que se las arreglarán para cubrir lo básico. Se marcharon enfadados, murmurando entre dientes lo ingrata que era. Pero no me importó, me sentí más ligera, libre, como si finalmente hubiera marcado una línea en la arena. El siguiente paso fue limpiar el desastre que habían dejado. Revisé mis cuentas, cancelando cada pago automático vinculado a sus gastos. Llamé a su arrendador para informarle que ya no cubriría el alquiler. Incluso contacté a sus compañías de servicios para retirar mi nombre de sus cuentas. Pero aún no había terminado. Si mis padres querían vivir una vida de lujo, tendrían que hacerlo sin esconderse detrás de mis sacrificios. Necesitaba exponer la verdad. Mi primer movimiento fue una publicación cuidadosamente redactada en mis propias redes sociales. Subí una foto de una de sus vacaciones, la que la tía Lila había compartido tan jubilosamente, y escribí un pie de foto mordaz. Imaginen trabajar horas extra, saltarse vacaciones y poner en espera sus sueños porque sus padres dicen estar en quiebra, solo para descubrir que han estado usando su dinero para financiar su lujoso estilo de vida. Familia, ¿verdad? La reacción fue inmediata. Los comentarios llegaron en masa de amigos, parientes lejanos e incluso compañeros de trabajo que me habían escuchado lamentarme sobre mis luchas financieras. La gente se indignó por mí, y la publicación rápidamente ganó tracción. La respuesta fue rápida. Parientes que habían estado en la oscuridad sobre los esquemas de mis padres los denunciaron públicamente. Mis padres intentaron darle un giro a la narrativa, pero las pruebas eran irrefutables. Capturas de pantalla de sus hábitos de gasto, sus publicaciones en Instagram e incluso mensajes donde me rogaban ayuda pintaban un cuadro innegable. Mi madre me llamó entre lágrimas, rogándome que borrara la publicación. Vanessa, estás arruinando nuestra reputación. Sollozaba. Ustedes arruinaron la suya, respondí. Solo dije la verdad. Mi papá intentó un enfoque distinto, apelando a mi sentido de la familia. Vanessa, esto es demasiado. Somos tus padres. Y yo soy su hija, dije, con voz firme. Pero ustedes no lo pensaron así cuando me usaron. Solo les importaron ustedes mismos.
Colgué, sintiendo una mezcla de ira y satisfacción. Me habían manipulado durante años, pero ahora la situación se había invertido. Por primera vez en años, me sentí libre. Finalmente estaba recuperando el control de mi vida, y no había vuelta atrás. Los días siguientes a la confrontación fueron tranquilos, casi inquietantemente. Después de años estando a su servicio, resultaba extraño no escuchar mi teléfono vibrar con sus demandas. Por primera vez en mucho tiempo, mi calendario no estaba repleto de tareas para otras personas. Estaba amplio, esperando que lo llenara con mis propias prioridades. Me dediqué a trabajar y a reconstruir la seguridad financiera que había sacrificado tanto tiempo. Sin que mis padres drenaran mi cuenta bancaria, finalmente comencé a ahorrar para las cosas que había pospuesto durante años. El sueño de comenzar mi propio negocio de planificación de eventos, algo que había dejado de lado indefinidamente, ahora parecía posible. Pero no solo mejoró mi vida financiera, también mi salud mental. El peso de su manipulación, la culpa y la presión constantes, se desvanecieron. Empecé a dar largas caminatas después del trabajo, a reconectar con viejos amigos e incluso a retomar hobbies que había abandonado. Mientras tanto, las consecuencias para mis padres fueron tan brutales como esperaba. Su arrendador llevó a cabo la notificación de desalojo, dejándolos correr tras encontrar un nuevo lugar. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño en las afueras de la ciudad, nada comparado con el condominio del que tanto se jactaban. Su derroche llegó a un abrupto final cuando la realidad de su situación financiera se hizo evidente. La tía Lila, que antes era su cómplice en la indulgencia, se distanció después de que mi publicación expusiera la verdad. «No puedo creer que te usarán así», dijo durante una llamada telefónica. «Si lo hubiera sabido, nunca habría ido de viaje con ellos». El apoyo de la familia extendida para mis padres se evaporó casi de la noche a la mañana. No estaban interesados en rescatarlos, especialmente después de saber cómo habían mentido a todos. Por primera vez en sus vidas, mis padres tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin red de seguridad. Pasaron meses, y los viajes de culpa comenzaron de nuevo, aunque esta vez con mucho menos efecto. Una tarde mi madre llamó, con la voz temblorosa. «Vanessa, solo queremos disculparnos. Hemos cometido errores y te extrañamos. ¿No podemos superar esto?». Sus palabras podrían haberme conmovido antes, pero ya no. «Mamá», dije con calma, «te he perdonado, pero eso no significa que olvidaré. Necesitan hacerse responsables de sus propias vidas. Ya no puedo salvarlos». Ella no discutió. Quizás finalmente se dio cuenta de que la hija a la que antes controlaba se había convertido en alguien a quien ya no podía manipular. A finales de ese año, había ahorrado lo suficiente para lanzar mi negocio. Mi primer evento fue una pequeña boda para una pareja amiga de amigos. La alegría que sentí ese día, ese tipo de alegría que había estado extrañando tanto, fue indescriptible. Por una vez, mi arduo trabajo se destinaba a algo que me importaba. A medida que el negocio crecía, también lo hacía mi confianza. Dejé de dudar de mí misma, dejé de sentir que tenía que justificar mis decisiones a nadie. Mis padres se convirtieron en una parte distante de mi vida. Nuestras interacciones se limitaron a saludos navideños educados y ocasionales consultas. Un año después de que todo se desarrollara, me encontré sentada en una playa, no en ese lujoso resort que frecuentaban mis padres, sino en un lugar acogedor y asequible que elegí para mí misma. La arena cálida bajo mis pies y el sonido de las olas rompiendo en la orilla me llenaron de una sensación de paz que no conocía desde hace años. Pensé en cuánto había cambiado mi vida y lo lejos que había llegado. No se trataba solo de liberarme de su control, se trataba de redescubrirme a mí misma. Durante tanto tiempo estuve atrapada en un ciclo de culpa y obligación, sin ver una salida. Pero ahora, el futuro se veía abierto, lleno de posibilidades que finalmente era libre de explorar. Respiré hondo, dejando que el aire salado llenara mis pulmones, y sonreí. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. Un año después de reclamar mi vida, me encontré en la gran inauguración de mi estudio de planificación de eventos. El espacio era pequeño pero perfecto, con ventanas de piso a techo que dejaban entrar rayos de luz natural. Era un símbolo de todo lo que había construido por mí misma, libre del peso de las demandas de mis padres. Amigos, clientes y bienhechores llenaban la sala, su risa y conversación creando un ambiente cálido y vibrante. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había querido, una construida sobre la independencia, la pasión y conexiones significativas. Mis padres no estaban allí, aunque habían enviado un breve mensaje de texto antes: «Felicidades. Estamos orgullosos de ti», y eso era suficiente. Aquella noche, al cerrar el estudio y salir al aire fresco de la noche, no sentí nada más que gratitud. Por mi fortaleza, por las lecciones aprendidas y por el futuro que finalmente reclamé como propio.